En el trabajo, la seguridad no es un detalle, es lo primero. En Comercial Ara encuentras todo. Ropa de protección, calzado industrial, guantes, cascos, productos certificados y al mejor precio. Ven a Comercial Ara, en Avenida Brasil 864. Seguridad que se nota, seguridad que te acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Conversa aquí en TV5. Todos los días estamos para conversar, analizar lo que ocurre. Y hoy estamos con Héctor Hernández, abogado linarense. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, y gracias por la oportunidad de conversar de los temas que están pasando en el mundo. Interesante conversar. Chile, el tiempo pasa volando. Así es. El tiempo pasa tan volando que hoy día se cumplen 10 años de cuando Chile por primera vez fue campeón de América. 4 de julio, hace 10 años. Qué día aquí, ¿no? Qué emoción. Sobre todo para los que somos las generaciones más antiguas, que tuvimos derrota, ¿no? Tantos triunfos morales en el fútbol. Sí. Oye, ahora, ¿sabes? Desafortunadamente hemos vuelto a lo mismo, pero... No, estamos igual ahora, pero por lo menos tuvimos casi 10 años. Tuvimos ese veranito de San Juan con 2 Copas América. Claro, y contra los argentinos. Argentina, sí. Con Messi y todo. Y con Messi y todo. Y 10 años más joven Messi, ¿no? Y 10 años más joven Messi. Así que le ganamos. Meritorio. Meritorio. Bueno, 4 de julio, 6 Canyusipo. Así es, los americanos hoy día, los estadounidenses, digamos, no, ellos se dicen los americanos. Ellos se dicen americanos. Si sí. Llega a un aeropuerto allá, entonces, o sea, ahí dice americanos por aquí, resto del mundo por claro, aquí. Claro. La defensa que ellos hacen es que son el único país que se llama oficialmente Estados Unidos de América. Claro. Entonces, claro, esa es la lógica que usan. Dicen. Sí, pues los mexicanos tienen también Estados Unidos, un país federal, pero claro, Estados Unidos de América. De México en el caso de los mexicanos. Americanos. Sí. Nosotros ustedes no lo tienen en el nombre. Son así chilenos. Es. Y un día además bastante importante, no solo por la declaración de independencia que se recuerda, sino además porque hoy día, en esta, digamos... con estas frases bien particulares, el presidente Trump hoy día anuncia un día maravilloso, bello, porque está además comunicando los aranceles que le va a aplicar a todo el mundo, a todos los países. Cada cosa en este par de meses que yo sé. Oye, y los analistas en general que planteaban un comienzo muy abrupto a propósito de esta forma de entender el mundo, de reordenar el mundo, posicionando a Estados Unidos desde una perspectiva distinta, ya no como la gran policía del mundo, sino que con un nacionalismo más acendrado, aparentemente lo que en un principio daba la impresión que iba a causar debacle en Estados Unidos fundamentalmente, no lo ha hecho tal. Y si tú empiezas a analizar cómo le ha ido con todas sus actitudes, aparentemente le ha ido bastante bien. Primero, logró convencer a los países de la Unión Europea que no aportaban a la OTAN, recuerda que muchos de esos países ni siquiera habían pagado sus cuotas hace muchos años, empiecen a pagar. Segundo, aumentaron al 5% su presupuesto. ¿Tú te das cuenta lo que es eso? Es como si mañana Chile decidiera el 5% del presupuesto de Chile se va todo a defensa. Los convenció a todos, salvo España. Logró bombardear Irán, que era un objetivo de los americanos de toda la vida. Ha permitido que los israelíes hagan y deshagan un poco en la franja de Gaza. Y en Estados Unidos hace 2 o 3 días logró aprobar una reforma maravillosa, hermosa, como dice él, tributaria, fiscal, que elimina una serie de programas, pero además le permite manejar los ingresos fiscales de una manera que nunca ningún presidente en Estados Unidos había logrado. O sea, si tú miras cómo le ha ido bastante bien a Donald Trump. Claro. Ahora, no sé las encuestas, porque hay varios que Estados Unidos todavía no... Y en el resto del mundo también. Como lo conversamos, no, definitivamente en el resto del mundo la opinión es muy contraria, pero en Estados Unidos, como lo hemos conversado también, él ha digamos, intensificado las disputas internas ideológicas. Él está en disputa en este minuto con el candidato del Partido Demócrata a alcalde de Nueva York, que lo ha tratado de todo, incluso lo ha querido, está planteando que lo va a expulsar porque es socialista. Pero además de ser socialista, ese alcalde, creo que es Madani el apellido, es musulmán, que profesa la cultura musulmana, y además es inmigrante porque llegó a los 6-7 años a Estados Unidos. Entonces es un candidato completamente contrario a lo que plantea Donald Trump.
Entonces está en este momento enfrascado en una tremenda discusión con él, incluso a través de los tribunales. Y peleas con el también de California, gobernador, ¿no? Con, Sí. claro, el gobernador Newsom, que se apaciguó un poco aquella discusión porque Newsom sacó también al ejército, digamos, tuvo que sacarlo también. Puras complicaciones. Oye, volvamos a Chile también, pues aquí tenemos tenemos el BRICS y tenemos otras peleas que nos dividen aquí también bastante. Bueno, respecto al BRIC, efectivamente, ¿qué es el BRIC? El BRIC es un acuerdo que nace en principio como un acuerdo político. A ver, esto ya se ha planteado muchas veces en la historia, tú lo recordarás, esta especie de reunión de los países del tercer mundo, los países no alineados, ¿te acuerdas tú de los años 70? Nombres, sí. Era la OPEP también, el grupo de los países petroleros, que no era necesariamente Estados Unidos y las naciones europeas, digamos. Se ha planteado muchas veces organizaciones mundiales que hagan el contrapeso a el gran poder del mundo, que eran en su momento los norteamericanos y la Unión Soviética. Luego la caída de la Unión Soviética y con este poder unipolar que ejercía Estados Unidos, en algún minuto, claro, las potencias emergentes se plantearon con la necesidad de unirse para hacer fuerzas contra Estados Unidos. Claro, cuando en el 89 cayó el muro de Berlín y todo ese cuento, y después el presidente de Estados Unidos dijo que iba a tener un nuevo orden mundial. Así Alguien es. dijo que no, desorden mundial, pero esta hegemonía la han tratado de tener hace rato. Digamos. Y ahí surge a mediados de los mediados de los 2000, digamos, este acuerdo que se denomina BRIC, que el nombre se lo dio un economista americano, porque ellos no se llamaban así, que está integrado fundamentalmente por Brasil, China, Rusia y Sudáfrica, que se integra después, la India. Pero surge básicamente como un conglomerado de carácter político. El objetivo es político y un objetivo bien interesante es lograr aumentar el Consejo de Defensa el Consejo de Seguridad, perdón, de las Naciones Unidas, que está integrado por un grupo de países muy reducido. Entonces siempre se ha planteado que tiene que entrar Alemania o que Latinoamérica tendría que estar representada de alguna manera, y ahí el principal, el cabeza, es Brasil. Entonces, la reunión hoy en los BRIC es básicamente para hacerle loas a Brasil, para aumentar el poder simbólico, político, económico que puede tener Brasil. Por eso Lula invita a Boric, para que lo apoye, porque, a ver, todos estos países, salvo, digamos, Brasil, que es una democracia reconocida, y la India, que es una democracia pero que tiene particularidades, los otros países que integran el BRIC son países que han pasado no pasan necesariamente el sedazo de la democracia. Rusia, Irán y una serie de países africanos, etcétera. Se incorporó Malasia también, países que tienen muchos conflictos de los derechos humanos. Entonces, lo que se plantea es que se incorpore un país de probada democracia, con tratados internacionales por todo el mundo, como Chile, sería un tremendo éxito para el BRIC, pero además para Lula. Entonces, lo que está en discusión aquí no es solo, digamos, oponerse a Estados Unidos, sino que también simbólicamente blanquear un poco los BRIC. Y por eso invitan a Boric. Claro, que invitan a Chile, que país ya que tiene una trayectoria. Bueno, y todo lo que sea crecer el número siempre aporta. Ya son, de hecho, ya son uno de los acuerdos internacionales con más miembros, porque la India más de 1.000 millones, China lo mismo, Rusia cerca de 300, Indonesia 250, Nigeria 200 y tanto. O sea, es un país es un acuerdo que tiene mucha población, digamos. El problema es que estratégicamente tienen un poder, digamos, militar muy fuerte, pero económica, salvo China, la verdad que todavía no son capaces de oponerse formalmente a Estados Unidos. Y más cuando Donald Trump inicia una guerra de aranceles con China, y China lo acepta. Si China llegó a un acuerdo ya con Estados Unidos. Si la guerra comercial, entre comillas, se acabó con China. Ya logró aplicar sus reglas, ya lograron un acuerdo, y desde ese punto de vista, los BRICS vuelve a lo que era antes, un acuerdo político estratégico. Ahora, ¿qué va a pasar con los aranceles y todo eso? Porque hoy día es un día importante también, incluso para Chile, en ese cuento. Y por eso es relevante la visita del presidente Boric a los BRIC. A ver, Donald Trump, como dijo alguna vez algún analista, ojalá pasáramos absolutamente desapercibidos, porque Donald Trump, si se enoja con nosotros, aquí, claro, ya sabemos que aplica sanciones. Hoy día, pero se supone que Chile está negociando hace rato. Lo último que decía la subsecretaria Sangüesa, que es la encargada de negociar, es que las negociaciones iban en curso y que terminaría a fin de año. Pero hoy día ahí vamos a tener noticias. Y la presencia del presidente Boric en los BRIC, lo más probable es que algunos analistas ya le hagan ruido. Ayer una senadora de apellido Salazar
una senadora republicana, hizo unas declaraciones muy fuertes contra el presidente Boric y contra la candidata Jara, y que ha sido muy crítica con nosotros también en todo caso. Entonces, a veces no es muy bueno hacer ruido, digamos, hacer ruido. Mejor quedarse un poco tranquilo, como están las aguas a nivel internacional. Afortunadamente no viaja el presidente Putin, tampoco viaja el presidente de China, y de las delegaciones de Irán no se sabe mucho quiénes viajarán, pero sí va a estar presente en el BRIC como invitado Venezuela, Cuba. Entonces, yo la verdad que no sé si, porque la excusa que se da es que Chile está abierto a todos los tratados internacionales, pero vuelvo a insistir, nosotros ya tenemos acuerdo con China, ya tenemos con Malasia, ya tenemos con Brasil, entonces no sé cuál es el objetivo. Si se trata de un asunto económico, nosotros ya económicamente estamos con estos países. Este es un acuerdo político y la verdad que esos simbolismos políticos en este minuto, la verdad que yo profesionalmente quizá, si nos invitan, habría mandado al canciller. Claro, ahí no claro. Habríamos estado. Habríamos estado, ahí está el canciller. Pero no el presidente. Bueno. Ahora, yo no soy quien para decirle al presidente lo que no, tiene otros consejeros. Sí, pero de repente en muchas cosas, ya va a ir el gerente, no, que vaya el otro, el que le sigue, por ahí, claro, porque queda todavía una salida en caso de... China mandó a su canciller. Claro. Rusia también. Entonces, por eso digo, están, pero no están. Y Chile pudo haber hecho lo mismo. Si el objetivo es auscultar, participar, conocer, porque ellos inauguraron un banco, tienen un banco mundial, un banco está en China, en Shanghái, que puede invertir en Chile, ¿por qué no? Bueno, si queremos económicamente asociarnos, o por lo menos, tener un contacto económico, bueno, mandemos al canciller, mandemos al ministro de Economía, mandemos a la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Hay varias personas, pero el canciller yo creo que estaría bien que vaya. Sí, la máxima autoridad en ese punto de vista, pero el presidente encuentro que genera más ruido de lo positivo que podría haber generado el BRIC. Bueno, estamos a 4 meses y medio por ahí de una campaña y eso tiñe un montón de cosas para adelante, porque los discursos, por supuesto. Hay gente que hace araquiri aquí en esta cosa, porque vamos con tono. Así es, y estos 4 meses que se denominan normalmente en los periodos de los presidentes, en el ejercicio, el año del pato cojo. El pato cojo y todo eso. Primero nos dice que eso es efectivo, porque si tú te fijas en estas recientes pasadas elecciones primarias, no sé si escuchaste mucho a la expresión presidente Boric o Gabriel Boric, lo escuchaste en la campaña. Pato cojo, siempre todos los presidentes a la parte final. Era muy curioso que siendo una primaria del oficialismo, que están gobernando con un presidente y todo, no se mencionara al presidente de la República, o sea, la supuesta obra que dicen tener, porque así dicen todos los gobiernos, sea izquierda o derecha, plantean una obra, no se vio, digamos, todo lo contrario, uno escuchaba de repente a algunos candidatos y más bien parecían de la oposición porque criticaban cómo se había... Claro, habitualmente había mucha crítica. Claro, cómo se había enfrentado a la delincuencia, si se había ganado la delincuencia o no. Entonces era muy curioso ver cómo efectivamente, y eso te demuestra también cómo es la política en general cuando se trata de conseguir el poder, de alcanzar el poder. Claro, no importa, ni la mamá se salva ahí. Maquiavelo en toda su expresión. Maquiavelo, siglo XV, por ahí, claro, por ahí. El príncipe, claro, todo vale para llegar allá. Parecido. Bueno, estamos en esta conversación de lo que es... Ahora, la política internacional tiene un peso tremendo sobre nosotros, sobre la economía, sobre la seguridad. Por todos lados se nos filtra. Por supuesto, somos un país mediano, digamos. Medianamente chico. Pero en el contexto latinoamericano, un país mediano, una potencia mediana, se dice en ciencia política. En el mundo, evidentemente, somos un país muy, muy pequeño, pero económicamente tenemos un peso relevante desde ese punto de vista en Latinoamérica. Somos la 5ª economía, en algunos momentos llegamos a ser la 4ª, Colombia nos dejó un poquito más abajo. Y por supuesto un país que entendió su desempeño económico a través de la apertura económica y la globalización. Por eso los vaivenes, estos ruidos que se producen en la economía internacional nos afectan, pues ya hemos visto cómo las crisis internacionales siempre nos golpean. Cómo Chile los ha ido enfrentando después del retorno a la democracia muy inteligentemente, diversificando sus canastas de exportaciones,
y comerciando con todo el mundo, cosa de no tener un solo gran comprador, digamos, y un solo gran producto, digamos. Por eso nuestra matriz de productos en Chile se ha diversificado tanto. En algún minuto dependíamos casi exclusivamente del cobre, de la minería, pero luego hemos sido capaces de diversificar nuestra canasta de exportaciones. Pero por supuesto todos los desafíos que la economía internacional presenta, sobre todo esta guerra económica, nos afectan, nos llegan, porque además tenemos una característica que nos hace muy distintos a otros países, y es que nosotros no producimos fuentes de energía importantes, no convencionales, que es la que mueve el mundo, que es el petróleo y el gas. Claro, pero entonces dependemos mucho de esos precios. Claro, pero si uno piensa, hace, no sé, 10 años, estábamos con respiración asistida en la cuestión de la energía. ¿Te acuerdas que Argentina nos cortaba la llegada del gas y nos íbamos y sonábamos? Pero ahora uno piensa, si necesitamos 100, tenemos 230, o sea, tenemos harta energía a nivel... Energía eólica, energía de todo tipo, pero tenemos, o sea, podemos abastecernos bastante. Y eso hay que agradecer a las políticas serias que el país ha logrado darse, a pesar de todas las críticas que uno puede hacer a la clase política, digamos, en algún minuto. Hemos tenido políticos serios que han logrado mirar con perspectiva al futuro. Porque la crisis del corte del gas con Argentina, en pleno gobierno de los Kirchner, estaba gobernando Néstor Kirchner, obligó a que Chile diversificara su matriz energética. Claro. ¿Ah? ¿Sabes que yo conversaba esa vez con una persona que estaba en la negociación? O sea, estamos hablando de personas importantes, que lo estaba entrevistando, y estábamos, ahí dice, éramos, no sé, 6 personas, una cosa así, y nosotros llegamos prepotentemente a decir, o si no esto, y él dijo una sola palabra, dijo, si no le gusta, corto. Así es. Y tuvimos que empezar y lo cortaron. Claro, entonces estábamos en esa situación. Entonces, por eso que yo, estos días estábamos en una conversación con personeros de Colbún, por ejemplo. Entonces estábamos conversando y cómo Chile ahora tiene energía. Tiene energía, y el desafío hoy de Chile es que el excedente de energía, digamos, renovable, de fuentes renovables, que es básicamente la energía eólica y solar, seamos capaces también de darle una mayor productividad, porque todavía, por ejemplo, los ciudadanos no han aprovechado el potencial de la energía solar. La instalación de paneles solares todavía es un poco restrictiva, pero además en el norte somos de los pocos países que no estamos integrados en las redes de electricidad del resto del continente. Yo no sé si tú sabes, pero muchos países latinoamericanos, Argentina, Bolivia, Paraguay, el mismo Perú, tienen redes integradas con otros países y nosotros no. Entonces, quizás el desafío todavía de nuestra matriz energética y de nuestro sistema eléctrico en general o de generación de energía es poder vincularlos para que tengamos ganancias de esos excedentes, pero además también permitir que reduzcamos nuestras emisiones de carbono y que estas, entre comillas, nuevas energías también alcancen a todo el país. Nos permita bajar los costos de la electricidad, que está carísimo, y seamos más eficientes en eso. Tenemos un problema ahí porque cómo traemos la energía del norte para acá. Podemos en el desierto sacar mucha, pero traerla para acá... Y no, bueno, a alguien se le ocurre robarse los cables, entonces... Que ocurre mucho. Y el problema de la energía solar, sobre todo, es la intermitencia de la energía solar. Es decir, que tú tienes una gran cantidad de exposición durante el día, luego en las noches eso disminuye, y todavía los sistemas que se han inventado para almacenar esa energía durante la noche tienen mucha pérdida, no son tan eficientes como podría uno pensar, y por eso las carreteras eléctricas para transportar esa energía todavía son alternativas muy lejanas, digamos. Sí, uno de los problemas grandes que hay con la energía que todavía no es como, no sé, cualquier otra cosa uno puede hacer stock en los momentos. A eso me refiero con la intermitencia. Claro, para acá no puedes almacenarla necesariamente. No se puede almacenar, tenemos muy poco, las baterías están muy caras, aunque están bajando ahora. Pero el tipo es como... hay que mantener siempre el pico, y aunque sea con centrales, subir cuando empieza a bajar el... Y en el día lo tenemos, en el día logramos hacer excedentes. Perfecto, claro. Pero el problema es el almacenamiento de la misma. Cuando gastamos más de 7 a 11 de la noche. Claro, y esa incapacidad, claro, afecta fundamentalmente del norte de la Serena para acá. De la Serena para acá, porque es ahí donde está la mayor concentración de población y donde más se consume energía. Y donde todavía estamos bastante ligados al petróleo, al carbón, digamos.
las energías no convencionales tradicionales, digamos. Y ahí es donde tenemos el desafío. Hemos ido descarbonizando nuestras matrices porque ya quedan muy pocas plantas que funcionen con carbón. El problema es que hay algunas que son más rápidas y ya entran, porque cuando el asunto empieza a bajar, se nos va a venir el corte, entonces hay que echar a andar. Y ese es el problema. Entonces, por eso tenemos un gran desafío todavía. Entonces, la ausencia de esos otros, digamos, fuentes de energía hace que nosotros también nos veamos muchas veces por los vaivenes de la economía internacional afectados. Las guerras en Medio Oriente, por supuesto. Imagínate el desafío que existía de que los iraníes cerraran el estrecho de Hormuz, donde pasa el 30% del comercio internacional y sobre todo el petróleo. Eso nos afecta directamente a nosotros, claro, digamos. Exacto. Tú ves cómo el petróleo y la benzina han subido notablemente. Y eso evidentemente aumenta nuestros costos. El costo de todo en Chile sube si sube el petróleo. Y el transporte, claro, todo lo que ocurre. Todo. Claro, es una complicación seria, por eso uno tiene que estar siempre con los radares mirando para todos lados, porque una guerra por allá, parte todo el mundo a echar combustible. Claro, e incide en la campaña presidencial, por supuesto que incide. Los debates que se nos vienen ahora van a ser fundamentalmente por cómo reactivar la economía. Vamos a ver candidatos que nunca han hablado de economía, hablando hoy en día de economía y planteando propuestas sobre cómo hacer crecer el país, que no van a ser también solamente los debates ideológicos, porque yo creo que los debates ideológicos van a quedar un poquito a un lado, ¿eh? Mi perspectiva, mi visión, si tú me preguntas a mí, yo creo que la campaña electoral se va a centrar mucho ahora en resolver problemas concretos. Yo creo que en eso los candidatos, los que logren entender la campaña así, yo creo que van a ser los que van a puntear. Porque si tú te vas hoy en día al tema ideológico, probablemente tal, yo creo que el electorado que no entiende de eso, más bien, el electorado que no vivió procesos históricos como, por ejemplo, la Unión Soviética, la prevalencia de Cuba en su minuto, la verdad que le da lo mismo, no lo entiende, no le interesa. Por lo tanto, le va a hacer mucho más sentido cómo se resuelven problemas concretos, reales, qué le ofreces de confianza para el futuro, que centrarte en las discusiones ideológicas. Y ahí la discusión económica va a ser muy interesante. Es que el tema de la economía, yo estaba recordando, no me acuerdo viendo los nombres, pero el presidente Bush, el padre, parece, cuando estaba allá y había ganado una guerra, había invadido. La guerra del Golfo. Claro, y entonces andaba con los índices de popularidad como en 80%. Entonces parece que fue Clinton. Después viene Clinton. Claro, que viene, entonces manda la frase de la campaña. Es la economía estúpido. Es la economía estúpido. Entonces, y la verdad es que uno dice, pero ¿cómo con este nivel de popularidad dicen abajo, es la economía estúpida? Aunque la palabra ya no tiene la misma connotación de aquí, claro. pero es. Entonces, de repente hay nichos que van muy fuertes, pero si la economía anda con problemas, siempre es la economía estúpida. Y fíjate tú que, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te planteo esto? Porque si tú te fijas hoy, los grandes desafíos, los dolores que plantean una parte de la población importante, por ejemplo, los profesionales jóvenes o los profesionales entre 30 hasta 40 años, son, por ejemplo, el acceso a la vivienda. O sea, te dicen, hoy día es prohibitivo tener una casa. Muchos miran y dicen, ¿cómo mis padres tuvieron casa propia y yo no tengo perspectiva? ¿Pero por qué no tienen perspectiva? Porque la economía está ralentizada y porque los hipotecarios son muy caros, porque son casi prohibitivos. Eso tiene que ver con la economía funcionando. Si la economía funcionara mejor, si la economía estuviera mucho más bullante, si la generación de empleo fuera mayor, definitivamente las tasas de interés bajarían, porque todo eso tuvo que ver un momento en que fue contracíclico, en que el Banco Central apretó un poco la clavija para que no se nos subiera mucho la inflación, no se nos arrancaran los dólares, pero eso, si la economía empieza a funcionar, se empieza a soltar. Entonces, por eso, para los jóvenes, que es un mundo que no está muy ideologizado, quien le plantee soluciones que resuelvan esos problemas, y el otro, la calidad de vida, y la calidad de vida incide la percepción de delincuencia o de seguridad, yo creo que va a ser el candidato ganador, claro, o candidata ganadora. Y que le crean a lo que él va a decir, porque hay gente que tiene la solución perfecta, pero la dice como si no con mucha convicción, entonces no le creen. De repente parece un mentiroso que tiene más fuerza y le creen. Ahí está. Hay una pregunta que siempre me hace gente más joven, hijos y otros. ¿Cuánto tiempo te demoraste en comprar casa? Yo recuerdo que 10 años,
pedí un crédito a 10 años y ahora es imposible eso. De lo que estábamos hablando. Es Entonces, imposible. Y incluso matrimonios jóvenes donde los dos trabajan, Claro. no les da porque tú vas a un banco y te pide mínimo 1.600.000, 1.800.000 pesos. En zonas como la nuestra, en Santiago te piden sobre 2,5 millones de pesos promedio para pedir un crédito hipotecario. Entonces, ¿qué profesional, digamos, que está partiendo gana ese sueldo? Muy poco, o sea, en Chile muy poco, digamos, algunos favorecidos políticamente y económicamente, porque eso en la política también se ve. Entonces, claro, ese dolor, que es un dolor, porque termina siendo un dolor, obliga a que muchos jóvenes se vivan arrendando o empiecen a buscar soluciones que al sistema tampoco le conviene. Por ejemplo, comprar un terrenito de acciones de derechos por allá, muchos jóvenes, y construir una cabañita, una casa, o quedan viviendo con los papás, que al final termina siendo una especie de percepción de fracaso respecto de lo que fue el ideario que ha tenido siempre las personas, digamos, con la forma familiar, de tener su casa, digamos. El que se casa, casa quiere, dice. Entonces, esos dolores, esos problemas, digamos, yo creo que van a incidir mucho en esta campaña. ¿Quién le ofrece una solución que le permita acceder más fácilmente a ese sueño? Y por otra parte, porque son generaciones además que viven con un concepto y tienen un concepto de calidad de vida mucho más, no sé si voy a decir desarrollado, pero distinto al que teníamos mi generación, la tuya, que nosotros básicamente era trabajar y después lo otro, digamos. ¿Quién le ofrezca una mejor calidad de vida? Va a ser el que resulte ganador en estas elecciones. Pero hay otra cosa que hay que mirar, los segmentos que votan, los jóvenes son menos ahora que antes. Sí, pero todavía representan cerca del 26-27% de la población. Porque ahora los adultos mayores están mucha cantidad de... Sí, pero todavía ese porcentaje de jóvenes adultos hasta 30 años es importante. Y tienes que considerar una cosa. Ahora tenemos voto obligatorio. Durante mucho tiempo esos jóvenes se quedaron en la casa. Se quedaron en la casa, no. Entonces, no movían la aguja. ¿Quiénes marcábamos la aguja? Nosotros, los que estamos institucionalizados en las elecciones, digamos, en la obligación de votar. En cambio, ahora esta elección definitivamente va a ser una elección que nos va a mostrar una situación distinta, porque es con voto obligatorio. Vamos a ver, yo he escuchado a algunos analistas y me he dado también el trabajo de revisar un poco cómo se han ido planteando algunas elecciones, y tengo la impresión que, sobre todo, cómo funciona hoy el mundo a través de las redes sociales, la inmediatez, la satisfacción pronta, que el último mes va a ser el decisivo. Sí. Y solo déjame decir una cosa. ¿Y por qué digo eso? Porque se plantea ahora escenarios donde, por ejemplo, hay una candidata que está muy arriba y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Y otras candidatas que estaban muy arriba, que está muy abajo. Yo vuelvo a insistir, yo creo que todo este periodo, si uno pudiera decirle a los candidatos, váyase a regiones, deje de aparecer en la televisión, si fuera yo, digamos, y fuera su asesor, yo diría, deje de aparecer en televisión, váyase a las regiones. Y recorra todas las regiones y en los medios de comunicación de las regiones, pero deje de aparecer en la prensa nacional. ¿Por qué? Porque en el fondo, creo yo, es el último mes el que marca la pauta de las elecciones. En el último mes un candidato que estaba primero puede variar y uno que estaba abajo puede subir, porque al final la gente se queda con la última percepción, no se queda con el bagaje constante de 6, 7, 8 meses, no, se queda con lo último, porque hoy la sociedad funciona con la inmediatez que nos da las redes sociales. Claro, pero hay varios datos que hay que tenerlos. Las redes sociales tienen una inmediatez, pero la credibilidad anda por allá abajo. Le creen bastante menos según las últimas estadísticas. Y yo miraba, por ejemplo, nosotros trabajamos harto con redes sociales, ¿sí? O sea, el Canal 5, Twitter, la Facebook, radio, o sea, estamos Instagram, por todo, claro. Todos estos programas se transmiten por todo, entonces también estamos metidos en ese mundo, digamos, no estamos fuera desde otro. Por supuesto. Pero cuando la gente le cree mucho más. La última encuesta que hizo el Consejo Nacional de Televisión. A ver. Pero ahí la tengo en el celular, te la puedo enviar. Pero la más creíble, la radio. Sí, siempre sigue siendo la radio, eso es cierto. 0,2 puntos abajo está la televisión regional. O sea, casi pegaditos. ¿Pero qué te estoy diciendo? Y después empiezan a bajar los demás, redes sociales y todo andan por allá abajo. Es que lo que te estoy diciendo, si yo fuera asesor de un candidato, le diría, salga de Santiago. Claro. Lo que pasa es que el candidato te va a decir, es que Santiago está la mayor porción de población. Pero yo lo dejaría para el último mes.
Todo el y esfuerzo dedícate a las regiones, porque en las regiones uno puede generar un voto mucho más fiel, fidelizado, digamos, respecto de lo que puede ser Santiago, que está mucho más bombardeado por todos los candidatos. Y como se suele decir ahora, el candidato es infiel, perdón, el elector es infiel. Infiel, claro. ¿Ah? Pero ¿por qué se produce esa infidelidad? Creo yo, porque precisamente las redes sociales juegan un factor más importante. Porque la gente, a diferencia de lo que fuimos las generaciones pasadas, que vivimos traumas históricos, desde las dictaduras de izquierda y de derecha, los jóvenes de ahora no, esta población adulto joven tampoco. Entonces su concepto de democracia que tiene hoy día y su concepto de cómo debe ser el mundo está mucho más influenciado por lo que ellos mismos perciben. Y esa percepción está aquí, está en las redes sociales. Y un antecedente, un hecho, puede marcar el destino de un candidato si es que le hace una frase, si es que le hace sentido simplemente. Aunque el candidato haya dicho 8 meses atrás que era partidario, no sé, de una locura, digamos. Pero si en la última semana, en el último mes, se plantea creíble o se plantea con un hecho que llama la atención y mueve las redes sociales, te aseguro que eso sí mueve la brújula. Perfecto. Agradecemos a Héctor Hernández esta conversación con nosotros aquí en el Canal 5 en La Conversa. Gracias por conversar, pues si conversar Encantado, es agradable. encantado. Y siempre disponible para conversar con los vecinos y todos los quienes nos siguen a través del Canal 5. Nos dimos una mirada del mundo y aterrizamos en Chile también. Así que estés muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros y nos juntamos ya la próxima semana porque este fin de semana tenemos un descansito. Pues. Así es. Con este frío que hace aquí. Así que lo pase muy bien. Muchas gracias.